El gobierno ofrece facilidades para las inversiones y dentro de ellas se encuentran, evidentemente, las que están interesadas en la extracción de minerales. La minería industrial considera que se ha abierto puertas y ventanas para que haya más licencias. Escuchemos lo que dijo Santiago Yepes, presidente de la Cámara de Minería. El gobierno nacional ha venido haciendo importantes esfuerzos para poder permitir que finalmente el sector minero industrial de alguna manera pueda apuntalar este desarrollo nacional. En este sentido, pues hemos visto con muy buenos ojos que ahora el ministro Mata ha generado un proceso que será bastante ágil y que permitirá que finalmente los procesos ambientales de las empresas, en este caso mineras, sean aprobados de una manera eficiente, pero sobre todo que el cuidado medioambiental finalmente sea propicio, sea permanente y que sobre todo se garantice el cuidado de la naturaleza que todos queremos finalmente propiciar. Yacu Pérez, presidente de la Ecuarunari, se encuentra con nosotros. Buenos días. Usted que ha sido un luchador en contra de las concesiones mineras, ¿cómo lee este buen ánimo que tienen las empresas que se dedican a esta actividad? Buenos días, licenciado Lenín Artiera, y a la audiencia que nos escucha. En efecto, ellos están muy contentos porque tanto el gobierno de Correa como el actual gobierno están dando todas las facilidades a los capitales nacionales y transnacionales en materia extractiva minera. No pueden estar tan felices porque han bajado los impuestos para las regalías extraordinarias, han bajado todos los impuestos. Pero lo que no se preocupa, en cambio, el gobierno nacional, y el anterior es peor, es de la protección del medio ambiente, de la protección del agua, de la protección de las comunidades defensoras del agua que históricamente defienden sus territorios, defienden su biodiversidad, defienden el agua, y no solamente para las comunidades indígenas, sino para las grandes urbes. ¿Qué pasaría en la ciudad de Guayaquil, la ciudad de Cuenca, la ciudad de Quito, si se permitiría actividad minera justamente en las fuentes de agua, en los páramos, en los humedales, en los pajonales? Por ejemplo, en el Parque Nacional El Cajas, en Quimsacocha, permitir actividad extractiva minera es un crimen, eso es un ecocidio. ¿Pero qué pasaría aguas abajo? Porque resulta, Yacu, que muchos creen que este es un problema que afecta solamente a las comunidades, a pequeños grupos humanos que se encuentran cerca de donde se desarrollaría la actividad minera, y esto no es así. La afectación podría ser mayor en caso de que se llegue a dar una contaminación. Yo le podría explicar con dos ejemplos. Una de las empresas más grandes del planeta, Barrick Gold, en septiembre del 2015 provocó una ruptura de una cañería en Veladero, en la Argentina, y provocó el derrame de más de 5 millones de litros de agua cianurada con tóxicos, que acabó con toda la biodiversidad, todos los elementos bióticos en Argentina, en San Juan. Y otro más grave, en el mismo año, para no citar otros, la mina Gerais, con la ruptura de 2 diques, provocó 17 muertos, más de una decena de desaparecidos, 650 kilómetros recorrió desde el río 12 hasta llegar al Atlántico, en donde 62 millones de metros cúbicos de lodo tóxico, que equivale a 62 billones de litros contaminados, provocó en el 2015 la mina Gerais en el Brasil. Esto queremos que suceda cuando nosotros tenemos unos paisajes preciosos. Esto es el Parque Nacional El Cajas. Esto es cerca a Río Blanco, aquí en Sacocha, lugares tan preciosos que es mágico, que se enamora a la gente cuando llega allá. Queremos que esto desaparezca y luego aparezca con estas imágenes que son comunes encontrar en México, en la India, en Sudáfrica, en Bolivia, en el Perú, donde han desaparecido lagunas completas. Creo que nadie apuesta por estas imágenes que son tan colosales, como el cianuro, como el mercurio, como el arsénico ha contaminado a poblaciones enteras, y cómo ha sido una tragedia. Por algo la industria minera constituye la segunda industria más contaminante del planeta. Esas son las razones por las que las comunidades defensoras del agua no solamente luchen por sus comunidades, sino también por las ciudades, porque el agua viene desde arriba, viene desde el páramo, y los afectados van a ser los que se encuentren aguas abajo de los proyectos mineros, es decir, las grandes urbes. Ahora, decía también Santiago Yepes de la Cámara de Minería que se está politizando el tema y que ya la justicia les está dando la razón. Lo invito a escucharlo.
Hay que evitar que se politice el tema. Lamentablemente hemos visto ataques a proyectos mineros tratando de hacer creer o generar la incertidumbre de que no se ha producido la famosa consulta previa, tal cual lo determina el 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En este sentido, el día de ayer, un juez aquí en la ciudad de Quito ha logrado determinar que en el caso del proyecto Mirador, aquellos que se estaban de alguna forma resguardando en solicitar una consulta previa y suspender el proyecto, se ha determinado a través de una auditoría ancestral, un proceso totalmente claro a través de un juez, que no existe la posibilidad de que estas comunidades sean ancestrales, por lo cual no cabe la consulta previa a las comunidades. Cabe, por lo tanto, lo que se ha realizado en demasía, que es los procesos de difusión y participación ciudadana dentro de los procesos de aprobación de licencias ambientales. Ahora, ante este fallo judicial en la concesión de Mirador, donde les dan la razón a los mineros, ¿qué van a hacer ustedes? Hay que presentar todos los recursos que aún nos queda, los recursos a nivel nacional y luego los recursos a nivel internacional. Pero sí es una preocupación gigante. Mientras antes era una estepa verde Cóndor Mirador, hoy que está a medio hacer la actividad minera en Tundaimi, Cóndor Mirador, así está este rato. Eso justifica una actividad extractiva de esta naturaleza. Pero también hay que decirles que la justicia nos dio la razón y no quiere cumplir el Estado y las empresas mineras, como en Río Blanco, después de una lucha de casi 20 años, igual que en Quimsacocha. La justicia, el juez valiente, Paul Serrano, dijo: pare la concesión minera porque no se ha realizado la consulta previa, libre e informada, aplicando con el artículo 57, numeral 7 de la Constitución y el convenio 169 de la OIT. Presentaron una impugnación, una apelación, y el Tribunal de Alzada también nos dio la razón, pero ahora no los quieren cumplir. Ventajosamente está suspendida y el pueblo de Molleturo, de la Suay, valió la pena la lucha. Y en el caso de Quimsacocha, allí debe haber una consulta popular. En Quimsacocha tiene que haber una consulta popular. En marzo del 2012 presentamos ese petitorio ante la Corte Nacional y la Corte Constitucional. Ventajosamente, tanto el Consejo Nacional Transitorio Electoral como el actual acaban de ratificar, y la próxima semana van a fijar fecha y hora para la consulta popular, para que no sea un tecnócrata desde Quito que pueda darnos decidiendo el futuro de los cuencanos, de los azuayos, sino que sea el pueblo quien decida el destino, el futuro de nuestros hijos. Solamente una reflexión: la defensa del agua es irrenunciable, y en el Azuay no vamos a permitir en otras partes que haya una contaminación del agua, porque el agua está cada vez más escaseándose. Desde el 1 de febrero, y ya mismo, en Ciudad del Cabo se va a reducir el consumo a 25 litros por día las personas. Hoy están consumiendo 50 litros al día, mientras en Norteamérica consumen 300 litros diarios. Pero va a llegar el día cero en abril, en donde los grifos de agua se van literalmente a agotarse. Por eso es la defensa del agua. Ahora, ¿no cree usted que un país sin liquidez y un gobierno ávido de recursos terminará cediendo ante el ofrecimiento de 10.000 millones de renta en 4 años? Por ejemplo, Fruta del Norte, dicen que de allí van a salir miles de millones de dólares, recursos que el país, que los ecuatorianos necesitan, y con ese argumento pues se vende la idea de que la minería no necesariamente es una cosa mala. En este libro que ayer se hizo el lanzamiento aquí en Guayaquil, y gracias por acompañarnos, La Resistencia, incluimos un tema del extractivismo minero, y ahí demostramos que, por ejemplo, de acuerdo a lo que dispone el artículo 93 de la ley de minería vigente, de $100, apenas menos del 5% queda para el Estado. Es una ilusión pensar que nos van a sacar de la pobreza. En el Perú, el departamento de Cajamarca, antes de que ingrese la minería, Newmont Mining Corporation, era el departamento que se ubicaba en el 4º lugar como el más pobre. Con la minería subió al 2º departamento más pobre en el Perú. Las cifras que nos indican son espejismos, son engaños, como son engaños el que va a generar fuentes de trabajo. La empresa Hunfield South America, que se encuentra en Río Blanco, que hoy está suspendida esa minera, ofreció más de 2.000 puestos de trabajo.
Al momento de que inició la explotación minera, no hubo ni 120 trabajadores. Y beneficios para las comunidades también, beneficios que no llegan. En lo absoluto, no hay beneficios. Hay beneficios para cooptar, para comprar las conciencias inicialmente, pero después ya no. Por eso en la fase de la minería hay 3 etapas. La etapa del enamoramiento, en donde le dan caramelos, mangueras para canales de riego, les ayudan a construir una casa comunal. Después viene la fase del desenamoramiento, porque les ofrecen fuentes de trabajo, calles asfaltadas, proyectos productivos, no les cumplen, viene el desenamoramiento y finalmente viene la tercera etapa de la resistencia, porque todos son engaños, porque todos son mentiras, porque son falacias de la actividad extractiva. En ninguna parte del mundo encontramos una minera que haya sido exitosa, que haya contribuido al erario nacional, que haya generado fuentes de trabajo y que esté libre de corrupción. Donde hay extractivismo minero estamos colmados de despojos, de violencia, de corrupción. Bueno, pero ellos dicen que sí se puede hacer minería responsable. Claro que la minería es responsable de los asesinatos. En el Ecuador, antes de que se haya sacado 1 gramo de oro, ya hay 3 asesinatos de los hermanos de la Amazonía. Son los responsables de los despojos en Tundaime. Son los responsables de la división de las comunidades que están alrededor de Quimsacocha, de las comunidades de Inta, de Palo Quemado en Cotopaxi, de Yanacocha en Riobamba, de Gallo Cantana en Chimborazo. De todos estos lugares se les ha dividido a la comunidad, comprando a dirigentes, ofreciendo fuentes de trabajo. El padre defendiendo el agua, el hijo por una fuente de trabajo peleando a favor de la minería. Eso es lo lacerante de una comunidad que vive en paz, que vive en el suma causa, que respeta los derechos de la naturaleza, y viene una empresa foránea que arrasa con todo, que no respeta nada. Y lo malo es que el gobierno, en vez de proteger a quienes defienden el agua, quienes siembran y crían el agua, más bien la protegen a las empresas multinacionales. Yacu, pero el presidente Lenín Moreno ha llamado al diálogo. Ustedes se han sentado a conversar con él, con sus ministros, le han planteado estos temas, los riesgos que ustedes consideran existe. Usted en el libro dice, toda mina contamina. ¿Se lo han dicho al presidente? Lo hemos manifestado al señor presidente. Tuvimos el diálogo el 11 de diciembre del 2017, más de un año que no nos hemos vuelto a reunirnos con él, pero él nos ofreció archivar las concesiones mineras que no hayan cumplido con consulta previa, y no lo ha archivado. Ofreció archivar las concesiones que no hayan cumplido con el mandato minero y con los estándares internacionales en materia ambiental. Tampoco lo ha cumplido. Entonces, ¿quién incumple? ¿Incumple el gobierno o incumplen las comunidades? Y por eso prácticamente el gobierno, como sigue otorgando concesiones mineras y sigue la hemorragia de concesiones mineras. Actualmente se habla de más del 15% del territorio nacional que estaría comprometido con la actividad minera. Y eso es una peor de las decisiones que toma el gobierno nacional, que no se preocupa por el futuro, que no se preocupa por los ecuatorianos que queremos respirar aire puro, que queremos tomar agua fresca, que queremos tener tierras fértiles para la producción. El Ecuador no puede ser una potencia minera porque no hay condiciones, pero sí puede ser una potencia ecológica, puede ser una potencia agropecuaria, puede ser una potencia que desarrolle el turismo. El turismo es la mejor opción, la mejor alternativa frente a la minería, como lo han tomado decisiones en el pueblo de Costa Rica, como España vive del turismo. Muchos países, la inmensa mayoría de países vive del turismo. El promedio per cápita por ingresos del turismo, de la manufactura, de la agricultura, supera con creces a lo que representa la minería. La minería no es un buen negocio. Toda mina contamina, y quienes están sedientos de oro nos van a hacer que nos quedemos sedientos de agua. Eso es lo que hay que reflexionar, y por eso el debate en el Ecuador. Nosotros no rehuimos el debate, estamos dispuestos a participar en los debates, en los foros, para con la verdad en la mano decir, nosotros defendemos el agua porque el agua vale tanto que no tiene precio. Yacu Pérez, presidente de la Ecuarunari.